Y Rita Maestre, la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital. Bienvenida a La Ventana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tiene un medidor de tensión en casa, porque imagino que esto de despertar cada día con una encuesta, unas son buenas, unas son regulares, otras son malas, tiene que ser un auténtico suplicio, ¿no? Eso y un bebé de 3 meses. Están que no ayuda, no pone de su parte, no entiende de campañas. ¿Hay opciones verdaderas de cambio? Lo pregunto porque en el entorno de José Luis Martínez Almeida, en el Partido Popular, andan bastante tranquilos al respecto. Bueno, ellos, claro, tratan de difundir la idea de que no hay nada que hacer y de que la alcaldía es suya. Lo cierto es que los datos nos dicen que en Madrid hay decenas de miles de indecisos, especialmente de mujeres indecisas, según las encuestas, que pueden decantar una vez más en 2023, como fue hace 4 años, y como fue hace 4 años también, las elecciones entre el Partido Popular y Más Madrid. Nosotros lo hicimos en el año 2015, cambiamos el gobierno de Madrid en esta misma ciudad y, por lo tanto, claro que es posible cambiar el gobierno del Partido Popular. Y claro que es posible sacar a Almeida del poder. Yo creo que lo sabe, pero también sabe que lo que más le conviene es la sensación de que lo tiene todo hecho, ¿no? De que no hay alternativa. Cuando uno ve la letra pequeña de las encuestas, hay un dato que suele pasar desapercibido, pero que es muy llamativo, es muy relevante, y es el nivel de movilización. Las encuestas lo que señalan es que el votante del Partido Popular, o el votante conservador, está muy movilizado, y el votante de izquierdas no tanto. ¿A qué cree que se debe? Bueno, en parte o en gran parte es una responsabilidad nuestra, de los partidos políticos, las formaciones políticas de izquierdas, que tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y eso implica concienciar a la gente y motivarla de que su voto es necesario y de que su voto es útil, ¿no? Que sirve para cambiar las cosas. Yo nos hemos dedicado en estos 4 años a recorrer la ciudad de Madrid, a hacer mucho trabajo de calle a calle, trabajo de hormiguita, de patearnos esta ciudad cuando no había elecciones y cuando no había cámaras. Es verdad que es difícil llevar sobre todo una política propositiva a la discusión pública, porque muchas veces se premia más, se difunde más, se ve más en redes sociales o en las televisiones, pues esa política del zasca y de la descalificación. Sí, en la que el Partido Popular está, especialmente el de Madrid, está especialmente cómodo, ¿no? Desde luego, tanto Almeida como Ayuso prefieren que se vote pensando en Bildu que en tu centro de salud falta un pediatra o que tu calle sigue sucia, ¿no? Entonces es difícil, pero es lo que tenemos que hacer, intentar que el debate en estas elecciones municipales y autonómicas vaya sobre Madrid, vaya sobre los problemas de Madrid y sobre las propuestas, y que la idea de que es posible que una suma suficiente de votos progresistas, que por supuesto existen en Madrid, puede cambiar los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Que no se dé la batalla por perdida, porque entonces desde luego se pierde. Lo cierto es que en los últimos meses sí hemos visto un despertar, digamos, de movimientos ciudadanos contrarios a algunas de las políticas del alcalde Almeida. Bueno, a las políticas, diría, en general del Partido Popular, ¿no? Yo creo que lo más importante que ha pasado este año en Madrid, este curso, es ese 1 millón de personas a favor y en las calles por la sanidad pública madrileña, ¿no? Ayuso estaba muy incómoda hablando de la sanidad pública madrileña, por eso toda su operación, exitosa en parte, para que en esta campaña, en lo que llevamos de campaña electoral, que son estos últimos casi 15 días, fundamentalmente ella haya hablado del gobierno de Sánchez, de Moncloa, de lo que pasa en el País Vasco y de, bueno, por supuesto, de cosas también muy absurdas, ¿no? Pero eso es lo que le evita a ella hablar de la falta de pediatras, de que, como señalabais ahora, del MIR de este año se quedan solo 40 médicos formados aquí en la Comunidad de Madrid. Y un pediatra. Ellos están muy cómodos hablando de cualquier cosa menos de sus responsabilidades, que son la educación pública en Madrid, los colegios en Madrid, los centros de salud, las calles, la limpieza de las calles. Nosotros tenemos la tarea y la responsabilidad de conseguir que la discusión tenga que ver con lo que importa, con los problemas que importan, y también de convencer a los ciudadanos de que no se dejen arrastrar por esa sensación de derrotismo y de fatalismo, de que no hay nada que hacer, de que su voto cuenta, de que el domingo todos los votos cuentan y que muchos votos progresistas pueden conseguir en Madrid en 2023 lo que conseguimos en 2015, que fue hacer a Carmen alcaldesa. Por eso mismo quería preguntarle, ¿esa sensación de esto lo tiene ganado el Partido Popular? ¿Es lo que puede hacer que mucha gente de izquierda se quede el domingo en su casa? Es desde luego el mensaje que ellos trasladan, que no hay ninguna alternativa y que lo tienen hecho. No es verdad que lo tengan hecho, no lo tienen hecho ni siquiera en las encuestas, y lo que tenemos que hacer las personas que aspiramos a cambiar esta ciudad y esta comunidad es movilizarnos, es votar a las opciones progresistas, es salir a defender nuestra ciudad, nuestra comunidad, y también a defender una política, yo creo, más seria, una política que no se conforme con ese zasca del día, con el tuit del día, sino que entienda que la política es la gestión de los asuntos
comunes, la gestión democrática de los asuntos comunes, de los impuestos, de los recursos de todos, ¿no? Del esfuerzo de todos, y que por tanto es importantísimo defenderla, ser parte de ella y que además esos recursos vayan a mejorar la vida de la gente, ¿no? Los estrategas políticos tienen estos días un dilema, y es que por un lado está por un lado hacer campaña advirtiendo de que viene el lobo, ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, que puede provocar un trasvase de votos hacia el Partido Popular. Es lo que pasó, por ejemplo, hace unos años en Andalucía a nivel autonómico. Y por otro lado es que igual viene el lobo de verdad. Bueno, en el caso de Madrid nos estamos jugando que el siguiente gran evento que va a vivir la ciudad de Madrid, el más grande que sucede cada año, que es el Orgullo LGTBI, que se celebra aquí en Madrid a principios de julio, lo gestione Ortega Smith y Almeida en Cibeles, o lo gestione un gobierno progresista encabezado por mí. Esa diferencia es muy clara, es muy palpable, es muy gráfica y dice mucho de lo que nos estamos jugando, ¿no? De si en Madrid vuelven al armario las banderas, vuelven los armarios, o si Madrid sigue siendo una ciudad orgullosa y una ciudad libre. Y sí están cosas importantes en juego, están cosas importantes como nuestra sanidad pública, como el derecho a ir a un centro de salud y que tengas un médico o un pediatra tan sencillo, tan básico y ahora mismo tan en riesgo como eso, ¿no? Que en los colegios de nuestros hijos haya más profes y menos niños, que tengamos plazas en las escuelas infantiles, que tengamos una política seria para luchar contra el cambio climático. Yo, cuando escucho a la presidenta de una comunidad de casi 6 millones de personas decir que va a poner una planta en cada balcón, esa es la política climática para el mayor reto que tenemos, no en España, en el mundo, que es que nuestras ciudades no sean un desierto dentro de 30 o 40 años. Es que nos jugamos mucho, nos jugamos cosas muy importantes de futuro y por eso es importantísimo movilizarnos, es importantísimo saber que podemos conseguirlo y no dejar la batalla por perdida. ¿Cómo lleva las críticas que hace una parte de la izquierda que habla de Más Madrid como una izquierda, no sé si decir una izquierda pija o una izquierda que vive bien, como si fueran términos contrarios? Bueno, somos una izquierda que no ha dado Madrid por perdido nunca, que nos hemos echado, Mónica García y yo, esta ciudad y la defensa de las políticas y de las ideas de izquierdas durante estos 4 años, estando muy solas, cuando aquí algunos aparecen solo en campaña electoral y en elecciones. Si la izquierda cookie es la izquierda que se patea su calle, su barrio, su ciudad, que se conoce el territorio, que se ha hecho un año de campaña embarazada, 8 meses como me he hecho yo, y una campaña electoral con un bebé a cuestas, que no hemos parado de pelear y que le hemos plantado cara al Partido Popular, pues entonces creo que sinceramente que es la izquierda que nos merecemos. Desde luego, creo que es mucho mejor eso que aparecer 15 días de campaña electoral y pensar que con eso se gana Madrid. Con esa otra parte de la izquierda, en cualquier caso, si es necesario y los números dan, se gobierna. Se gobierna, desde luego, desde el 28 de mayo a las 12 de la noche, con quien quiera sumarse a los proyectos progresistas en Madrid, tanto en Cibeles como en Sol. Nos jugamos mucho y por tanto vamos a ser no solo generosos, sino vamos a perseguir ese acuerdo y vamos a hacer lo que nos pide la gente en la calle. A mí me lo piden por la calle, que Rita, ¿os vais a poner de acuerdo? No, por supuesto que sí. ¿Lo ve posible con Begoña Villacís? Bueno, creo que es muy difícil, francamente, que Begoña Villacís cambie una hoja de ruta que la ha mantenido firme durante los últimos 8 años, siempre pegada al Partido Popular, incluso en los últimos tiempos casi dentro del Partido Popular. Creo que eso es francamente imposible. ¿Qué le parece que ahora Begoña Villacís se presente como la abanderada de la comunidad LGTBI? Bueno, que lo de la bandera se le ha dado siempre bien, pero la de defender las políticas mucho menos, ¿no? Que ha normalizado, ha avalado, es vicealcaldesa gracias a los votos se lo decía yo a Ortega Smith el otro día en el debate, de los que gritan mono al Vinicius del equipo contrario a la puerta de un estadio. Ella es vicealcaldesa gracias a los votos de esos señores que han hecho de la política del odio, de la homofobia, del machismo, del racismo su carta principal en la política, que ahora en elecciones recuperan sus 3 o 4 temas fundamentales, hacen el circo de sus 3 o 4 vídeos fundamentales. Bueno, pues gracias a sus votos es vicealcaldesa y por lo tanto es una bandera que está, diría, muy poco orgullosa. Esta semana estaba previsto que se hicieran públicas las listas de personas que han conseguido una plaza en alguna escuela infantil pública y, por tanto, todos aquellos que no la tienen y que van a tener que irse a una escuela privada también iban a enterarse. Y un fallo informático muy, muy preciso, una semana justa, dura, ha hecho que no se haga esa lista pública hasta el día 29, hasta un día después de las elecciones. ¿Qué valoración hace Rita Maestre de esto? Pues la de mi chat de madres y embarazadas, que es que qué vergüenza, qué poca vergüenza tiene el ayuntamiento y no sé si creen
que no nos hemos dado cuenta de la jugada, pero no los políticos, las madres y los padres que estamos esperando que esas listas se publiquen para saber si vamos a tener que pagar o no 500 euros al mes de plaza en una escuela infantil privada. Todo el mundo se ha dado cuenta y todo el mundo son más o menos las entre 8.000 y 10.000 familias que muy probablemente van a quedarse sin plaza, que saben que van a quedarse sin plaza porque del año pasado a el Ayuntamiento de Madrid no ha puesto una sola plaza en infantil nueva, ni una sola plaza en el último curso y por lo tanto el engaño es un insulto a la inteligencia. Lo ha visto y lo ha notado toda familia que esté esperando la publicación de esas listas y lo que yo quiero hacer y comprometerme es con cambiar esa política desde que lleguemos a Cibeles. Tiene que ser una prioridad para el siguiente equipo municipal construir escuelas infantiles, construir muchas escuelas infantiles. Tenemos que dejar 30 escuelas infantiles nuevas cada mandato para que dentro de pocos años haya una en cada barrio, para que no sea una excepción sino la normalidad que podamos acceder a una plaza en una escuela infantil pública. ¿Qué políticas en materia de conciliación pueden impulsarse desde el Ayuntamiento de Madrid, además de esta? Bueno, la principal tiene que ver con las escuelas infantiles porque es la garantía o la condición para que muchas familias, especialmente muchas mujeres, nos podamos incorporar al trabajo con la conciencia tranquila de que nuestras hijas y nuestros hijos están bien cuidados. Las escuelas infantiles son una realidad en toda Europa y en España no pueden seguir siendo una excepción que depende de la carga familiar. También las actividades extraescolares tienen que ser actividades extraescolares gratuitas, de calidad y accesibles en todos los colegios, porque eso también permite y facilita la conciliación y además permite y facilita que no puedan acceder a ellas solo quien se pueda pagar una buena actividad extraescolar, sino que están garantizadas y por tanto no segregan y por tanto todos los alumnos pueden acceder a ellas. He leído en alguna entrevista suya y la he escuchado también decir que si llegara a la alcaldía su primera medida iba a ser eliminar el escalastricte Puente de Vallecas. ¿Por qué? ¿Por qué esa sería la primera medida? Porque es injusto y no casual que ese sea el último escalestre que queda en la ciudad de Madrid, la última gran infraestructura de autopista urbana que le amarga la vida a decenas de miles de vecinos que viven en el entorno. Es la última y no es casual que sea el Puente de Vallecas. El gobierno actual lo dice claramente que no le compensa. Yo estoy segura de que si esa infraestructura estuviera en otro punto de la ciudad ya estarían en marcha las medidas para eliminarlo y para convertir esa zona, en vez de en una autopista, en un barrio, que es lo que tendría que ser. El Ayuntamiento de Almeida presume también de haber conseguido cumplir con los niveles de contaminación que marca la Unión Europea. ¿Qué valoración hace sobre el aire que respiramos en Madrid y sobre todo cómo mejorar ese aire que respiramos? Se lo dije a Almeida también en el debate, que yo me alegraba mucho de que él hubiera cambiado su posición y hubiera pasado de llevar Madrid Central a los tribunales a presumir de los datos de contaminación provocados por Madrid Central. Yo no he cambiado de opinión, yo tengo principios bastante más firmes que Almeida y pensaba lo mismo en el gobierno y en la oposición. Creo que Madrid Central sirvió para reducir los niveles de contaminación, pero que tenemos que ir un paso más allá y que la siguiente legislatura tiene que ser la legislatura del transporte público, la legislatura de la transformación de la movilidad, para mejorar los niveles de contaminación, pero también para liberar tiempo, para reducir tiempo, para ahorrarnos tiempo en esos trayectos que a los madrileños nos ocupan la mayor parte del día, ¿no? En ir y venir al trabajo, en ir a buscar a los niños al cole, en ir a ver a tu padre a la residencia. Tardamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo en un andén, en un bus, en un atasco, y yo creo que es una responsabilidad directa del ayuntamiento reducir ese tiempo y ahorrarnos tiempo para cosas mucho más interesantes que estar esperando. Antes de hablar del transporte público, ¿no son necesarias nuevas zonas de bajas emisiones como Madrid Central? No, cumplieron su función. Además, Almeida ha seguido el calendario que le dejamos preparado con el Plan de Calidad del Aire del año 2017 y, como digo, cumplieron su función, pero creo que la siguiente legislatura tiene que ser la de ir un paso más allá y ese paso más allá es una revolución del transporte público. ¿Y qué proponen en ese sentido? La revolución, ¿qué es la revolución del transporte público? Revolución porque hay que dar un paso más, tenemos que complementar las redes que ya existen de metro, de cercanías y de autobuses con una red de autobuses de alta velocidad que circulen a la velocidad del metro, que circulen por carriles separados a los del resto del tráfico. Más o menos es un tranvía eléctrico, para que nos hagamos una idea. Un tranvía moderno existe en España, en Vitoria, en Europa, en 50 ciudades europeas, se llaman BRTs y permitirían, por ejemplo, ir de Pitis a Las Tablas en vez de en 40 minutos que tardamos ahora, en 20. Reducir a la mitad la mayor parte de los trayectos que se dan, no solo para llegar al centro de la ciudad, sino sobre todo entre barrios que están muy cerca en el mapa y muy lejos en transporte público, ¿no? Tú para ir de Usera a Carabanchel casi te renta más pasar por el centro que ir directamente. Y eso es absurdo, es un desperdicio y es una política que tiene que garantizar el gobierno. Yo creo que nosotros no le podemos pedir a los ciudadanos que dejen el coche y cojan el transporte público por amor al arte. Tenemos que hacerlo cuando el transporte público sea eficaz, sea más rápido, además de más barato. Y esa es una responsabilidad de los gobiernos y es la responsabilidad a la que yo me quiero comprometer como alcaldesa.
¿Y tiene calculado qué impacto tendría en el tráfico de la ciudad? El objetivo es reducir el 20% del tráfico en Madrid y para que nos hagamos una idea, cuando estamos aquí en Madrid en agosto y vamos por la ciudad y no hay casi tráfico, solo se ha reducido un 10%. En agosto el tráfico de la ciudad es solo un 10% menor al de cualquier mes normal. O sea que imaginemos todo lo que puede significar reducir un 20% del tráfico. Según nuestros cálculos y con el impacto que ha tenido en otras ciudades, la puesta en marcha de estos autobuses de alta velocidad puede suponer reducir 300.000 trayectos que cada día se hacen en coche que pasen al transporte público. O sea, un cambio radical de la movilidad. ¿Cómo se le queda al cuerpo cuando oye al alcalde Almeida, lo hizo el otro día en el debate, hablar de histerismo climático? Bueno, tiene la peculiaridad esta expresión de combinar a la vez negacionismo y machismo. Es un doble combo de señor de derechas. No somos histéricas, somos personas preocupadas por algo muy importante que no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, y es que el cambio climático es una realidad. Lo dice la ciencia, lo dice también la percepción ciudadana de cualquier madrileño que sabe que antes en Madrid pasábamos un mes malo y que ahora los meses malos, las semanas malas empiezan en abril. Este año fue la primera ola de calor. El cambio climático es una realidad, el calentamiento global es una realidad. La ciudad de Madrid ha aumentado en 1,75 grados durante los últimos 10 años de temperatura, que es lo mismo que ha aumentado durante los últimos 30. Es decir, que cada vez la temperatura sube más en tiempos más cortos. Eso es una realidad. Podemos decir tonterías, podemos llamar histéricas a quienes se preocupan por el tema, podemos asumir que es el mayor reto de nuestro tiempo y que desde las ciudades tenemos mucho que hacer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo deben adaptarse las ciudades a esa nueva realidad que me plantea? Como ciudadanos y como gobiernos tenemos que descarbonizar la ciudad, tenemos que reducir emisiones, tenemos que reverdecer la ciudad. Es una política básica pero fundamental. Yo no me puedo quedar callada ante un alcalde, también se lo dije en el debate, que ha pasado a la historia, que va a pasar a la historia como el alcalde que ha dejado a Madrid con 78.000 árboles menos. Esa es la realidad de Madrid hoy. Hay menos árboles y están más secos los parques y la masa forestal de la ciudad de Madrid. Hay que hacer lo contrario. Hay que reverdecer, hay que plantar, hay que regar lo que se planta, que parece de perogrullo, pero hay que recordárselo al gobierno actual y hay que tomarse en serio que al reto climático se le combate con más verde, con más vegetación y con más sombra. ¿Qué proyectos tienen en ese sentido a la hora de reverdecer, como dice la ciudad? Un árbol en cada 7 metros en las calles que lo permitan y el compromiso con una política o con una iniciativa más bien de Greenpeace, que es la iniciativa 330-300, según la cual aspiramos a que en nuestra ciudad podamos ver 3 árboles desde nuestra ventana, en nuestra calle haya un 30% de verde y estemos cada uno a 300 metros de un parque de verdad, no un parque infantil de estos que tiene arenilla caliente en el suelo, un parque verde, un parque que dé sombra y un parque que dé fresco. Esa es una iniciativa de Greenpeace que yo asumo como política desde la Alcaldía de Madrid. ¿Qué hacemos con la A5 a su paso por el Paseo de Extremadura? Transformarla, soterrar una parte de su tráfico, especialmente del tráfico del transporte público, y dejar en la superficie como mucho un par de carriles, una por supuesto red ciclista, por supuesto un itinerario peatonal y por supuesto que vuelvan volver a lo que antes había allí, que eran parques y que era espacio abierto, ¿no? Tú ves la A5 ahora y dices, ¿cómo construyeron las casas tan cerca de la A5? No, las casas estaban antes, les pusieron la A5 a 50 metros de sus casas mucho tiempo después. Hay que quitar esa autopista, hay que darle a los vecinos de Campamento y de Batán lo que se merecen, que es calles normales a la puerta de sus casas. Han estado en la ventana de Madrid en los últimos días los candidatos del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista, y todos han coincidido en que la vivienda es el principal problema que tenemos en la capital en este momento. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo se lo pregunté a Almeida creo que hace ya 2 años que qué iba a hacer ante la subida cada vez mayor de los precios de los alquileres y ya hace 2 años me dijo que no iba a hacer nada. Yo creo que es un problema urgente, que hay que hacer muchas cosas a la vez y que no hay que vender humo, desde luego yo no lo voy a hacer, pero para abordarlo, como digo, hay que tener muchas vías a la vez, hay que construir vivienda pública, hay que construir vivienda privada. Claro, todo el mundo quiere construir. El problema es que eso soluciona la situación en el medio o largo plazo. En el corto, ¿qué hacemos? Claro, yo digo, tenemos un programa que son 2 Cs y 2 Rs, construir, comprar, hay que incorporar al parque público de vivienda edificios completos que hoy se venden entre privados en el mercado y nosotros queremos hacer una modificación del plan general para que el ayuntamiento pueda comprar de forma preferente al precio del mercado que fije el vendedor edificios completos para incorporar muchas viviendas muy rápido al parque público de vivienda. Y además hay que regular. O sea que si yo tengo una vivienda en el centro de Madrid y la quiero vender, que el ayuntamiento sea el primero. Eso es. Especialmente mucho más va a tener mucho más impacto si lo que
compra el ayuntamiento, que es mi voluntad, son edificios completos. Un edificio completo que un fondo le está vendiendo a otro. Bueno, pues el ayuntamiento pueda hacer una compra preferente al precio del mercado, pero que pueda ser el primero, como en una subasta, digamos, para incorporar rápidamente varios centenares o miles de viviendas al parque público de vivienda. Pero además hay que regular. Y yo lo digo muy claramente y sin caricaturas ridículas. En la mayor parte de los países europeos, en Nueva York, en Alemania, pero también en Dinamarca o en Holanda, el mercado convive con la regulación y no pasa nada. Eso no reduce la oferta y lo que garantiza es que mucha gente que se queda fuera, si no, pueda acceder a una vivienda. Hay que regular el precio. Toda Madrid puede ser declarada zona tensionada según los 2 índices que marca la ley de vivienda, y yo voy a utilizar todos los instrumentos legales y administrativos que tenga a mi alcance como alcaldesa para regular el precio del alquiler y para garantizar, por tanto, que se cumpla un derecho constitucional. Y declarar todo Madrid como zona tensionada, ¿qué consecuencias prácticas tendría? Que a partir de entonces podríamos regular esa subida de los alquileres según la ley de vivienda. Declaramos Madrid zona tensionada, desde el ayuntamiento recopilamos datos que ahora mismo no tenemos sobre el precio real de los alquileres. Con la vivienda pasa que nos movemos muchas veces en un terreno muy farragoso porque solo tenemos datos de una parte interesada, legítima pero interesada. Tenemos los datos, digamos, de las plataformas, de los portales inmobiliarios. El Ayuntamiento de Madrid no tiene sus datos propios. Yo quiero que tengamos datos propios, objetivos, y que sobre esos datos propios y objetivos podamos establecer los controles y los topes necesarios para que una vivienda en Madrid ahora no esté de media en 1.300 euros una casa de 70 metros cuadrados. Que tú abres ahora cualquier portal inmobiliario y en el Alto de San Isidro no hay una casa para una sola persona por menos de 700 euros. No se puede consentir, no podemos consentirlo. Y sobre la construcción de nuevas viviendas, ¿cuántas quieren construir y dónde las construimos? Bueno, tenemos por una parte que construir a través de la MVS a razón que tenemos calculado, y son cálculos realistas, es lo que hicimos en la legislatura de Manuela Carmena, de unas 4.000 viviendas por mandato, en tanto los nuevos desarrollos como en barrios donde todavía quedan solares públicos municipales. Tenemos también que hacer cesión de algunos de esos solares, para que cooperativas puedan construir sus edificios ahí y ponerlas en régimen de alquiler. Yo creo que el tiempo de que desde lo público se construya para luego vender ha pasado, y que lo que se construya tiene que ser en régimen de alquiler, pero que está bien hacerlo también en alianza con el sector privado, que además construye más rápido que lo público, y que tenemos, como digo, que ampliar en lo público y en lo privado, pero también que ser conscientes de que una ciudad como Madrid no puede crecer infinitamente, de que en Madrid hay también hoy mucha vivienda vacía, mucha vivienda en manos de bancos y de inmobiliarias y sobre todo de fondos de inversión que llegan, suben los precios en un edificio entero, expulsan a todos los vecinos, y aquí el ayuntamiento no dice nada, y yo creo que el ayuntamiento tiene mucho que decir ante eso. Sobre las viviendas turísticas, nos dijo el otro día el alcalde Almeida, bueno, es que nosotros como ayuntamiento tenemos poco que hacer. Somos el eslabón más débil, creo que dijo literalmente. ¿Es así? Somos quien ha puesto la regulación. En Madrid existe una regulación vigente, un plan de usos de hospedaje, que es el que nos dice que el 99% de las viviendas turísticas que hay en Madrid son ilegales. Y yo me pregunto si consentiríamos que hubiera cualquier otro negocio que a plena luz del día funcione de forma ilegal. ¿Tú te imaginas que hay un local comercial vacío y llega ahí un tipo, se mete dentro y se pone a vender bocadillos sin que pase por allí sanidad, sin que pase por allí la policía municipal, sin que pase por allí nadie a confirmar que las condiciones de seguridad y de salubridad son suficientes? No, eso no sucedería en un local comercial y por tanto no puede suceder en una vivienda. En el centro de Madrid hay más pisos turísticos ilegales que niños censados, y yo no me resisto a contemplar este problema y a decir que no tengo nada que hacer. Eres el alcalde de Madrid, la capital de España, por supuesto que puedes hacer. Para empezar, puedes no reducir a la mitad el servicio de inspección que existe en el Ayuntamiento de Madrid, que es quien tiene que controlar y evaluar esos pisos turísticos, y que Almeida reducir a la mitad los efectivos, desde luego no es trabajar para eliminar esos pisos turísticos, es dejar que sigan funcionando en la ilegalidad. Y yo creo que no lo podemos permitir por una cuestión económica, pero también por una cuestión de defensa de los vecinos del centro, de los barrios del centro de Madrid, y porque es evidente que esos pisos turísticos ilegales que tenían que ser casas tienen un efecto en los precios de la vivienda, que el precio de la vivienda y cuánto ha subido, especialmente en el centro de Madrid, está relacionado con que hay 18.000 casas menos que no están en el mercado inmobiliario, que no son oferta inmobiliaria, sino que se han convertido en plazas hoteleras ilegales. Supongo que ha escuchado a José Luis Martínez Almeida prometer que va a regalarle un chupete a cada niño, cada niña que nazca.
Usted, que es madre desde hace poquito, no sé si la ha convencido para cambiar el voto. Bueno, yo lo decía, creo que es el típico regalo que te hacen las abuelas o tus tías. Yo agradezco que mis tías y mis abuelas me regalen cosas, pero de un ayuntamiento espero que me garantice derechos, que me garantice plazas en escuelas infantiles, que me garantice parques cuidados, que me garantice actividades extraescolares dignas, comida buena en los colegios de mis hijos. Eso es lo que tenemos que hacer las administraciones, los gobiernos y los ayuntamientos, y desde luego a eso es a lo que yo me comprometo. Rita Maestre, candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital. Gracias por estar en La Ventana de Madrid. Buenas tardes y suerte. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.